y me río de la limitación. Bien. Bueno, ¿qué ventajas tengo? Bueno, primero tengo mayor respuesta al usuario porque mi proceso, si hay alguna parte que se va a bloquear, probablemente otra no, entonces es más, tengo menos tiempo de respuesta. Compartir recursos obviamente ya no es más costoso, ya no tengo que hacer IPC antes de per se comparten. Es mucho más fácil crear y destruir hilos. Y obviamente si yo tengo una máquina que tiene multiprocesador, podría cada hilo usar un procesador, entonces mi proceso sería muchísimo más rápido. Ustedes dirían, bueno, con todas esas ventajas, ¿por qué todavía sigo usando fork? Bueno, el problema que podrían tener son de concurrencia y tiene que ver con compartir datos, ya como esos datos están en la propia memoria del proceso, no pasan por el sistema operativo no le interesa o no se encarga, así que se despreocupa. Si yo no lo tengo en cuenta, podría tener problemas. Y otro pequeño detallito es el siguiente. ¿Qué pasa si estoy ejecutando un hilo, por ejemplo, y me da, no sé, una división por cero ese hilo? O me da, no sé, quiso acceder a un segmento de memoria que no es de él y da una violación del segmento. ¿Te bloquea? ¿El proceso o el hilo? Ja. Primero, lo bloquea no, porque es un error, así que va a terminar. Ahora la pregunta es que, ¿se bloquea ese hilo o se destruye el hilo o el proceso? El proceso. El No, proceso, el hilo. Y depende de quién lo esté manejando. en realidad es Depende cómo maneje el hilo. Si es por kernel o por usuario. Ah, bueno. No, pero que si es por... No importa, porque si es por kernel o por usuario, si ustedes sacan una foto en un momento determinado, es un proceso que está ejecutando un hilo y da un error. ¿Qué pasa cuando un proceso con un solo hilo da un error? Termina el proceso, desaparece. Chao. Y si habían otros hilos, bien, gracias. Entonces, cuando yo tengo un error en tiempo de ejecución, se muere todo el proceso, así tenga 10, 20, 100 hilos. No importa en dónde esté implementada. Porque si te hubiera implementada en usuario, ese hilo se está ejecutando, el sistema operativo ve que ese solo hilo del proceso dio un error y termina el proceso. ¿No me salva el contexto antes? ¿O ¿Cómo? depende? No, porque es en tiempo de ejecución, mientras se está ejecutando, te da un error. Como te digo, una división por cero, una violación de segmento, lo que fuera. Se pierden los datos de los otros hilos, entonces. Todo. Para el sistema operativo se terminó el proceso. Es como si le hubiera dado un control C a tu proceso. Le llegó una señal, en tiempo de ejecución terminó, pero terminó todo. Un blue screen. Es realmente, o sea, es un tema a tener en cuenta esto, ¿sí? Profe, pero si cada hilo tiene su propio, digamos, PID, digamos, no podría simplemente cerrar el hilo. Pero, a ver, lo que te dio un error es, no, esto no, eso. Se está ejecutando un hilo, suponete que, en cualquiera de los casos, se está ejecutando un hilo, que es este. ¿Qué pasa si acá este hilo te dio una violación de segmento? Lo que hace el sistema operativo, le avisa con una señal, che, terminaste, y directamente agarra todo este espacio de direcciones, chic, lo libera, tacha todo esto, y listo, otra cosa, lo libero y sigo con otro proceso. Bueno, acá, suponete que este dio un error acá, el sistema operativo hace lo mismo, listo, te dio un error, pero no puede recortar este pedacito si no, listo, el proceso dio el error, termina el proceso, chao. Termina el proceso. Miren, antes de seguir, les voy a mostrar código. Les voy a mostrar porque creo que amerita su pregunta. Vamos a ver esto. Hice un pequeño programita, uno se debería llamar. ¿Se ve bien ahí logrando? Ahí está. Bien, es muy sencillo. Yo tengo un proceso main que lo que hace, bueno, muestra ese cartelito y
básicamente llama a ese hilo. Le pone un ID que no lo uso para nada en este caso. Ejecuto el hilo. Perdón, invoco el hilo que se llama H1, hilo 1, sin argumentos. Y después muestro eso. Ese otro cartelito. Perdón, una pequeña pregunta. Sí. Pthread barra T, guión T, es un tipo de variable entera. Es un tipo de variable, todos los que son guión bajo T son, ¿cómo es que se llama la palabra? Ahí Rodrigo le hizo el rincón del C para que lo repasen. Es un tipo de variable... No es un type. Claro, un type def, pero está basado en un entero, sí. Es como el PID guión T, digamos. Claro, todos los guión bajo T van a ver que son un type def y en principio, si nosotros vemos acá el manual, K mayúscula, acá incluso le dice que es un entero, fíjense. Claro, por eso, es lo mismo. Es lo mismo un poner entero int más que específico. Pthread. De todas maneras, si pones int, a veces, depende del compilador, a veces te da warning check, es del tipo Pthread. Pero por ahí esto lo heredé de algún otro código que hice y en algún otro me decía que ponga un Pthread. Bien, y básicamente lo que hace este hilo es decir, hola mundo, soy el hilo, y hago un get PID, un get PID para compararlo con el del padre, ¿está bien? Eso es lo único que hace. Y ambos terminan, ¿está bien? Profe, ¿el hilo puede tener hijos? ¿O nada que ver? Podría tener hijos, ¿sí? Si hace un fork, habría que ver el hijo ese que va a hacer. Eso por ahí Pero- no está implementado, o sea, no está claro y depende de la implementación del sistema operativo. Deberías leer qué hace en esos casos. Mira, lo que le quería mostrar acá, entonces, si yo ejecuto esto, 1 era, 1. Uy, ¿qué pasó ahí? Se gasta, como que a veces se gasta y a veces anda bien. ¿Qué me podrían decir que está pasando? Y que yo tengo, lo que interpreto es que tengo dos hilos, el hilo del main y el hilo que Exacto. creo. Exacto. Entonces hay veces que se alcanza a ejecutar primero el del main y hay veces que se ejecuta también el hilo y hay veces que no. No es determinístico. Como Por que supuesto. uno cierra antes que el otro, una cosa así. En realidad lo que está pasando es, bueno, sí, pasa eso en definitiva. Miren, acá fíjense, el main lo que hace, muestra ese cartel, acá lo mostró, soy yo el thread, pero esto, soy yo el thread, lo puse 2 veces, el main, a ver, espera. Hello, soy yo el thread, lo muestro una vez, ¿por qué lo muestra 2 veces esto? Y no sale, profe, lo del número de proceso H1, eso no sale. Sí. Lo vamos a compilar de nuevo por la duda. Sí, está bien. Lo que está pasando, esto lo crea, el planificador lo deja listo para ejecutarse, pero la mayoría de las veces viene el proceso y dice return 0, en cualquier hilo lo que hace es terminar el programa. Y termina el programa. Y este hilo, y bueno, o sea, quizá Y creó si el yo pusiera espacio, pero bien, yo pusiera gracias. un slip, Claro, si lo demora, podría llegar a... O un web. Bien, la donde solución nosotros ponemos- fea es, como dijo su compañero... bueno, no. Acá lo que hice con 2 es asegurarme que lo haya creado. Fíjense, esto me devuelve un return code, es el mismo código recién, y voy a ver si me aparece. Si me aparece ese mensaje es que no lo puedo crear. Recién los compilé todos. Bien, se ejecutó el 2. Miren, eco peso signo de pregunta. ¿Se me ve? No, sí lo crea, pero no lo ejecuta. Ahí sí lo ejecutó, pero si lo ejecutó nuevo, ahí no. Es más, y acá les dice ¿Y que es eso el es? mismo. O sea, digamos, Y está eso- ejecutando 2 veces el hilo, por eso lo imprime 2 veces, ¿o qué? No Profe, debería eso no mostrarlo es 2 porque veces. no le está dando atributos
al hilo y está ejecutándolo con los atributos por defecto. Sí, pero no, en realidad lo que está pasando es que no termina de correr, entonces el programa termina. Si yo a esto le agregase como dijo su compañero, un sleep 1, por ejemplo, esto debería correr bien. Fíjense, siempre va a correr bien. Por ahí va a cambiar el orden, pero va a correr bien. Fíjense que incluso siempre el ID, el PID del main es el mismo PID del hilo H1. Porque es el mismo proceso. ¿Sí? Profe, a mí lo que me sonaba raro de lo anterior es que mostraba 2 veces el mensaje Hello World, pero no mostraba el número de proceso H1. Porque no llegaba a ejecutarlo. Claro, pero debería, digamos, le da ejecución al hilo, ejecuta el Hello World, la próxima vez que le da ejecución debería ejecutar número de proceso. Sí. No otra vez lo mismo. Bueno, eso agradecerle a PRINF, que es una llamada de alto nivel. Si yo hubiera hecho write, no habría pasado. Quizá antes de terminar, PRINF pushea lo que tenía en el buffer, a veces me ha pasado. Lo que está pasando es que el hilo main termina y se acabó todo. O sea, yo le estoy diciendo proceso terminar. Proceso, no importa si tengo... o sea, hay algunos de estos, cualquiera de estos, suponete yo tengo, bueno, en este caso 3, no, pero tendría 2, pero este en alguna parte dice, bueno, termina. Hace una llamada al sistema para que termine. Y lo que hace el sistema operativo, no importa cuántos hay, agarra todo esto, chuc, y lo libera. Y si este justo estaba acá, por empezar debería usar el join. Claro. Lo que yo tendría que hacer, o sea, la forma no elegante es la que hicimos recién, que es algo tan feo como esperar y asegurar, ¿no? Lo que debería hacer es Vim, creo que debe ser Es 4. un walk around. Esto es lo que hago, es si en vez de hacer un way, yo hago un... no, perdón, eso no. Un join. Grep, ¿dónde está join? Ahora voy a buscar join asterisco.c en el 6. Vim join. Bueno, otra cosa que podría hacer, les voy a mostrar el 4. Otra cosa que podría hacer es decirle al hilo main que termine. La única diferencia, esto hace que termine el hilo, la única diferencia que tiene ponerlo en main o en cualquier otro hilo, que el sistema operativo se da cuenta que es del hilo main, entonces lo que hace él, espera que el resto de los hilos del proceso terminen. O sea que no hace Profe, falta ponerlo join. siempre va a haber como una prioridad. El hilo main tendría más prioridad que los otros. No sé si es prioridad. Tiene una atención especial en el mail cuando va a terminar, porque dice, che, va a terminar. Ah, bueno, pero si tiene más hilo, para aguantar que termine el resto de los hilos. Entonces, si yo le agrego eso, está bien. Make 4. Punto Profe, barra y eso 4. también Fíjense que esto sería siempre va a andar bien. reemplazable. Sí. ¿Eso sería reemplazable con el pthread join también? No, porque justamente por eso, mira este 5.c. Lo que hice después del cartelito P3, sí le puse, bueno, ahora sí terminaron todos los hilos, ¿está bien? ¿Y qué va a pasar acá? Make 5 es. 5, perdón. No aparece nunca ese cartelito. ¿Y por qué? Y porque yo acá le estoy diciendo que termine. Y, o sea, lo que ponga acá no va a haber nunca la vida. Porque el proceso va a llegar acá. Este hilo va a terminar. El operativo va a decir, bueno, para aguantar que termine este otro hilo, lo que yo ponga después de ese hilo, chao, eso no va a aparecer nunca. Entonces, Tendría a que veces, ponerlo antes. claro, lo que pasa es que si lo pongo antes, no es verdad que hayan terminado los hilos, porque el hilo main todavía se está ejecutando. De hecho, está esto dentro del hilo main. Bueno, pero para el ojo humano, No, bueno, hay veces que si yo pongo esto, main, pthread exit en el hilo main, es lo que yo quiero, que terminen todos los hilos y ya después que termine el proceso principal. Pero si yo quiero que el proceso
el hilo principal que está en main mande a hacer tarea a algún otro hilo como este, y después que el hilo termine yo siga haciendo cosas, ya no me sirve esto. Entonces ahí Profe. sí caigo a lo que uno de ustedes dijo de hacer un thread join. Sí, Perdón, antes de que haga eso, ¿qué pasa si usted pone el... bueno, me lo sacó, pero... no, dale, el 5. En el anterior que decía pthread exit en el main Sí. y no pone el return 0, ¿va a terminar igual? Sí, acá puedes poner, mira, podés poner return si querés, mira, le pongo un return -1 para que vea que esto debería dar un error. Make 5 punto barra 5 eco peso signo de pregunta 0 termino, o sea, no Claro, le da ni bolilla al lo return, cerró- directamente el Lo main cerró dice, antes. exacto, tal cual, o sea, Ok. lo puedo poner o no lo puedo poner. En realidad, si no lo pongo acá, me va a dar un warning en el compilador, porque el prototipo de main me dice que devuelve un entero, y yo acá con esto devuelvo entero, pero si no lo pongo, fíjense, va a andar igual. Ah, no se quejó, bueno, pero se debería quejar, y va a funcionar igual. Sí, ahí lo estoy ejecutando varias veces. Bien, entonces, lo que ahora sí, en realidad lo que voy a hacer es hacer un join. Y ahí sí necesito el ID del hilo. Porque si yo tengo varios, digo, bueno, ¿a qué hilo espero? ¿Está? Este va a esperar que termine el hilo H1, que es este. Y una vez que termine ese hilo, ahí me va a mostrar lo que yo quiero, el código que yo quiero. Bueno, puse ahí terminan los hilos. En realidad, make 6. 6. Y ahí sí siempre me va a mostrar al final de todo este cartelito terminado. ¿Está? Bien. Profe, Bueno, perdón. ¿sí? El pthread exit espera que terminen todos los hilos. Si lo pongo en el Cuando está en main. el main. Sí. Si lo pongo en el main. Si lo pongo en el otro, termina ese hilo. O sea, este va a Bien, ejecutar esta instrucción y después termina. O sea, sería Sí. correcto poner siempre el pthread exit antes de terminar el main. Sí, igual si pone return 0 termina todo. Acá fíjate lo que voy a hacer. Acá voy a hacer el Es una famoso... sana costumbre. Sí. Acá va a ser el famoso sleep, supóngase 2 segundos. Y vamos a ver que hasta que no termine el hilo, que ahora sí se va a demorar, este se va a quedar bloqueado acá. El main, el hilo main se queda bloqueado hasta que este hilo termine. ¿Sí? Join lo que hace es hacer eso. Y acá lo hice Es a el propósito. equivalente a un Sí, a wait, en sería el equivalente a proceso. wait. Lo que pasa es que yo podría poner, si tuviera 2 o 3 hilos, yo, por ejemplo, este hilo, podría poner un join acá con otro hilo, o con cualquier otro. Entonces, no necesariamente, el wait era del padre a los hijos, acá podría ser entre pares. Acuérdense que están todos dentro del mismo proceso. Un hilo podría esperar Claro, que claro. termine otro hilo para hacer algo y después él hacer otra cosa con ese dato. Pero en este caso puntual sería igual que el wait. Profe, Esto, el join vincula solamente 2 hilos, ¿no es cierto? sí, join tengo que poner solo, en el prototipo va solo un hilo, miren. Solo tengo que poner un TID, un thread ID. ¿Ves que acá, mira, thread en este caso no me dice que un entero, me dice thread ID, thread-t. Bien, en el caso de join, es con uno. Si yo quiero que un hilo espere por varios, lo que debería hacer es poner varios joins, con los ID correspondientes. Bien, entonces, ¿grabé esto? Profe, ¿Sí? Sí, lo grabé. Esperen que lo ejecuto y ahí te respondo. 6, punto barra 6. Ven que ahí espera el hilo main y ahí termina recién. Sí, me preguntabas. profe, ¿y qué pasa con los recursos cuando termina el hilo con el join? O sea, se pueden reutilizar para otro hilo. Para otro hilo sí lo podré utilizar el proceso si quiere después otro hilo. Pero el resto de los procesos no lo podré usar porque están dentro del espacio de direcciones de ese proceso. ¿Está?
Ok, sigamos con un poco de teoría. Si bien no es mucha más Profe, teoría... perdón. Sí, dale. Se me ocurre que un hilo podría, digamos, terminar de distintas formas. Yo puedo Sí, esperar distintas formas de que termine y decidir qué hacer. sí, señor. ¿Está eso contemplado? Sí, mirá, no se lo mostré ahí, pero fíjate que yo pongo, y esto tiene que ver con una pregunta que hicieron en el foro. Fíjate que yo pongo siempre acá esto, null. En realidad es un puntero ahí a null. Yo acá podría poner un valor de retorno, un puntero, un valor de retorno, entonces cuando ejecuto pthread join, ese buffer me lo llena con el exit status de ese hilo, perdón. Y yo acá Después después la de puedo esto, ver. o sea, en vez de poner un puntero a nulo, yo podría poner, bueno, acá poner un puntero a stat. Debería definir stat, hay que ver el prototipo que es, debería definirlo. Y después yo acá podría hacer un printf de stat o if stat igual tal cosa, tal otra. ¿Está? Y ahí, Claro, profe, claro. recuperaría lo que le mandó el thread exit en el hilo. Exacto. Sí. Igual creo que en este, a ver qué, en este, ya le digo, claro, tal cual. Ahí lo pones, si querés pasar un valor en particular, porque ese hilo, por ejemplo, bueno, acá no hace nada interesante, pero acá podría tener varias condiciones y en algunas salir, si me da un error en algo, poner pthread con un código y si no con otro, y si no cuando termina bien, poner, no sé, un código distinto, entonces yo acá los podría obtener. Ahí. Ahí sería la comunicación entre hilos, profes, con esas Claro, por sentencias. lo menos para saber, digamos, qué les pasó a los otros hilos. En mi caso yo soy muy malo y no le doy bolilla. En realidad es para Gracias, que profe. vayan entendiendo esto. Entonces, bueno, ahí le hablaba de ventaja. Obviamente, y les mostré esto porque el tema era error en tiempo de ejecución. Es lo mismo que poner return. Si salía algún hilo, sale todo. Bueno, si me hubiera dado un error 1, podríamos hacer bueno, si no le podría mandar una señal, ya van a ver que revienta todo. Vamos a avanzar un poquito con esto. Bien. Ahora lo que vamos a ver es quién se encarga de guardar esa información. Acuérdense, la información de la pila, del ID y de los registros internos y del estado. Depende de quién se encargue de guardarla, es si es un hilo en kernel o en usuario. Sí, me preguntaste algo. Que en kernel no pasaría, si a mí se me destruye un hilo, se me destruye todo el proceso. Sí, si te da un error, sí. Si vos haces un exit de ese hilo, no, pero si a vos te da un error, Bien, perfecto. el sistema operativo te va a dar una señal de violación de segmento, de división por cero, lo que sea. En realidad es una excepción de hardware y le llega como señal al proceso y a todo el proceso, vuela todo. Bien, no, si vos terminas un hilo, podría seguir otro hilo trabajando tranquilo, porque lo terminaste vos. No un error en tiempo de ejecución. Bien, en el caso del lado izquierdo, la información de los hilos se almacena acá, en un sistema de tiempo de ejecución, por ejemplo. Entonces yo tengo dos procesos, uno tiene 3 hilos y el otro tiene 4. El kernel tiene en su tabla de procesos 2 procesos. Para él hay 2 procesos nada más, no importa qué tienen adentro. En este caso, la información de cada uno de estos hilos la almacena este sistema de tiempo de ejecución y en en este proceso se almacena el estado de los 4 hilos. Fíjense que ahí están como si fuera ¿vieron la tabla PCB que hablaban? Bueno, esto sería la tabla TCB de los hilos, no sé. ¿Sí? Entonces, acá el sistema operativo no tiene conocimiento que yo tengo varios hilos acá, él tiene conocimiento de un solo proceso, con un solo flujo de ejecución, tiene un solo contador de programa acá abajo, para cada uno de los... Sí. Profe, este es el caso que yo tenía que, digamos, hacer las veces de manejador. Claro, acá vos deberías ejecutar una rutina que tenga que decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo van a ir usando la CPU? La deberías poner acá esa rutina.
Por eso hay una biblioteca acá de tiempo de runtime acá. ¿Sí? En el caso de que el núcleo sepa de la existencia de esos hilos, el núcleo va a tener una tabla donde va a decir, tengo 2 procesos, sí, pero además tengo 4 hilos acá, que tengo acá toda su historia, y 3 hilos acá, que tengo toda su historia. Obviamente cuando yo planifique lo voy a hacer sobre esto. ¿Está? Lo que estaba haciendo recién era el segundo caso, digamos. Sí. Esto, el de la izquierda, lo cuenta y da sus bondades y todo lo que sea, pero en realidad lo que no se usa hoy en día, porque es mucho, tiene un par de inconvenientes grandes. Todos los sistemas operativos son de acá para acá. Sí, hasta Windows tiene implementado en kernel. Pero, profe, haciendo eso no perderías como la velocidad de los hilos. Por lo que entendí, la gracia era no entrar al kernel para el planificador. Sí, son más rápido, todo lo que vos quieras. Tienen un par de contras, quedan 10 minutos, espero llegar a eso. Tienen un par de contras muy grandes, por lo cual hoy en día no se usan. Y ahí vamos. Entonces, puedo tener la información guardada en kernel o en usuario. En función de la relación entre hilos de kernel y usuario, son los distintos tipos de implementación que tengo. Muchos a 1, 1 a 1, M a N o 2 niveles. Mucho a 1 significa que yo tengo muchos hilos en usuario y se ve un solo hilo en kernel. Sería el caso donde se implementan los hilos en usuario. Yo tengo un proceso que tiene, por ejemplo, 4 hilos, pero el kernel ve un solo hilo. Ese sería el primero de los casos donde yo tengo que poner en modo usuario, acá arriba, tendría que poner una biblioteca en usuario, y hay un par de bibliotecas, yo no las he usado, pero se llaman Green o GNU Portable Threads. ¿Cuándo usar eso? La ventaja que tiene esto es que, bueno, como decía su compañero, es más fácil crear hilos porque yo no hago una llamada a sistema, él ni se entera del sistema, solo tengo que agregar una entrada acá y creo hilos. Y la otra ventaja es que no necesito modificar el kernel para que entienda los hilos. Si el kernel no tiene soporte de hilo, yo pongo esto y anda bárbaro. Genial. Eso es un golazo. Las contras son bastante contundentes. Si, por ejemplo, se está ejecutando este hilo y acá hace una llamada a sistema, para el kernel, este proceso, él lo ve como un solo proceso, hizo una llamada a sistema y al proceso lo pone en estado bloqueado. Chao. Y el resto de los hilos, bien, gracias, están todos bloqueados. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Entonces yo digo, bueno, yo lo que podría hacer es acá hacer un wrapper o algo así. Entonces, antes de hacer una llamada a sistema, en vez de hacer una llamada a sistema, en vez de que sea read, le pongo, no sé, hilo read. Y ese hilo read lo que va a hacer es tratar de cederle la CPU a otro hilo si está en estado que se puede ejecutar. Podría ser, bueno, pero en algún momento va a tener que hacer una llamada al sistema y se van a bloquear todos. Otra cosa que podría hacer, que propone el autor, es decir, bueno, a ver, que las llamadas a sistemas de read, write o lo que fuera sean no bloqueantes, cosa que no me bloquee y puedan seguir ejecutándose los otros hilos, mientras que este se quede esperando que le llegue el dato. Pero, otra vez, si yo tengo que hacer las llamadas al sistema no bloqueantes, voy a tener que modificar el kernel. Y si tengo que modificar el kernel, para eso directamente hago que el kernel se entere que yo tengo varios hilos. ¿Se entiende por qué no se usa esta aproximación? Muchos a 1. ¿Se entiende? Más o menos, profe. Si lo podrá repetir. Porque las ventajas que tiene en realidad son la velocidad, pero la desventaja grande es que se bloquea cuando cualquiera de estos hilos hace una llamada a sistema. Porque para el kernel que está acá abajo, se bloquea. Para el kernel que está acá abajo, se bloquea todo este proceso, todo. No ese hilo, porque él ni sabe que es un hilo o muchos hilos. Profe, eso último que mencionó fue lo que el libro dice como que es híbrido. No. La otra, o sea, porque, a ver, dentro de las alternativas que yo tengo es decir, bueno, ¿qué hago para mejorar eso, que no se me bloquee todo el proceso? Bueno, podría hacer un wrapper acá, entonces que
yo en vez de hacer la llamada al sistema operativo, yo llamo a la biblioteca esta, como sé que me voy a bloquear con el read o con el write o con lo que fuera a hacer, esta biblioteca dice, bueno, ahora ejecutate vos, y se va a seguir ejecutando, qué sé yo, pero en algún momento, tarde o temprano, esta llamada la voy a tener que hacer, y ahí se va a bloquear todo el proceso. Y la otra es más alternativa... complicada la programación, profe, también, ¿no? Claro, y la otra alternativa que podría hacer es que para que no se bloquee todo el proceso, las llamadas sistema, estas sean no bloqueantes, o sea que no se bloquee el proceso, se bloqueará ese hilo, pero el resto de los procesos debería poder ejecutarse, seguir ejecutándose. Pero yo debería hacer que las llamadas sistema sean no bloqueantes. Y los sistemas operativos tienen llamadas sistema bloqueantes. Con lo cual debería modificar acá el kernel. Pero modificar el kernel para hacerlo no bloqueante, si tengo que modificar el kernel, ya para eso prefiero modificar el kernel y que entienda que un proceso tiene más de un hilo. O sea, mover la tabla o la información de los hilos, moverla acá abajo. Y seguir con entrada, con llamadas sistemas bloqueantes. Pero eso que les decía, que es la información del hilo, moverla a la parte de kernel, es la aproximación de hilos en kernel. ¿Sí? Por eso hoy en día todos los sistemas operativos usan esta aproximación 1 a 1, donde la información está acá abajo y el kernel entiende de esto. Obviamente es más costoso, porque tengo que hacer llamadas a sistema en el kernel, me da limitación de hilos, sí. Lo que tengo es mayor concurrencia, o sea, no se bloquea todo el proceso, sino el hilo que se bloquea. Y hasta XP tiene ese, o sea, casi todos usan este tipo. 1 a 1. ¿Cuánto tiempo queda, chicos? 4 minutos. 4, genial. Bueno, vemos los otros dos que son casos particulares. Algunos sistemas operativos más rebuscados dicen, bueno, ¿y por qué no hacemos una implementación de que es MAN? Donde yo tengo algunos hilos de kernel y un poco más hilos de usuario. El objetivo sería tomar las bondades de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, no sé, estos dos hilos de usuario podrían verse con un hilo de kernel, con este hilo, y bueno, acá si tuviera otro hilo, no sé, estos dos hilos estar asociados a este. En el peor de los casos, si uno de estos hace una llamada al sistema, se bloquearían estos dos, pero no el resto, ¿sí? O sea, sería un poco más liviano hacer hilos de esta manera y no se bloquearían tanto. Eso dependería obviamente de la relación que yo tengo entre M y N. Vos deberías, como programador, decirle, bueno, ¿cuántos hilos querés tener en usuario y cuántos hilos querés que se vean en kernel? Obviamente es mucho más complicado esto, por lo cual les diría que hoy en la actualidad ninguno de los sistemas operativos tiene esta aproximación. Pero se entiende más o menos, o sea, en vez de que se correspondan uno con uno, sino que más de uno en usuario con uno en kernel. En el peor de los casos se bloquearían esos más de uno cuando hacen una llamada sistema bloqueante. Profe, pero si este sistema tiene las ventajas de los dos modos, ¿por qué es que no se utiliza? ¿Porque es más compleja la programación? Es más complejo implementarlo en los sistemas operativos, es más complejo. De hecho, hay una alternativa más que sería híbrido, que es este. Que es cuando tiene dos niveles, que podría tener MAN y además 1 a 1. Entonces, yo podría elegir cuál quiero. Fíjense que algunas versiones viejas, Solaria hasta la versión 9 tenía esto, y HP, HX, el Unix de HP, Irix es un Unix de unas máquinas que no me acuerdo cómo se llaman, pero para diseño gráfico. El tema que hoy casi todos, o sea, hoy directamente desecharon la alternativa de la izquierda porque es bastante más complicado implementarla, entonces, digamos, implementan solo 1 a 1. Es más fácil. O sea, está bien, tiene desventajas de que
Es más pesado, pero bueno. En el otro lado de la balanza está la mayor concurrencia. O sea, solo el hilo que hace la llamada bloqueante se bloquea. El resto sigue funcionando. Bien. Quería mostrarles un par de Nada, cositas. profe. ¿Cómo? ¿No queda nada? Bueno. 30 segundos, profe. Bueno, nos conectamos de nuevo. Quería mostrarle un poquito más de esto y algo más de código como para redondear este tema, ¿sí? ¿A este mismo link? Sí. Bueno, En 2 minutos, no sé a ver qué hora es. Bien. 20 segundos. Está bien, sí. Un ratito más, no mucho más les voy a robar, ¿sí? Ok. Ok, listo. Claro, ese es el híbrido. Ahí está. El híbrido era el que usa los dos. Digamos, NAM.